ayude, que el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos a recordar cada palabra que sale de la boca de Dios y, y pedir al Espíritu Santo que nos ayude también a vivir la palabra que sale de la boca de Dios. Oremos por ello, pidamos por ello siempre, pidamos los unos por los otros para que esto hermano vaya siendo más real y se afirme más lo de Dios en nosotros y que crezca lo de Dios en nosotros, que menguemos, porque tenemos que menguar nosotros a la carne, tenemos que menguar a nuestras opiniones, tenemos que menguar a tantas cosas, a las desobediencias, rebeldías, tenemos que menguar a todo a lo que se opone, porque hay oposiciones, encontramos oposiciones en nosotros mismos, no solamente externas, sino internas. No solamente las oposiciones las encontramos en Satanás, en los demonios, sino también las encontramos en nuestros corazones muchas veces, nuestra propia carne, que muchas veces se opone a la voluntad de Dios. Pero tenemos que, hermanos, sobreponernos a todo, levantarnos en la fe que es en el Señor, poner todo en la servidumbre, porque hay que poner todo en la servidumbre a Dios y hacerlo, como lo llegó a decir el apóstol Pablo, que él golpeaba su cuerpo para ponerlo en la servidumbre. En otras palabras, no se dejaba dominar por lo que su carne quería, no se dejaba dominar, porque no nos podemos dejar dominar, porque entonces nos daríamos esclavos de aquel que nos somete, ya sea la carne, ya sea lo que esté ahí, ese hombre fuerte que muchas veces levanta, pero no podemos nosotros dejarnos vencer ni dejarnos dominar, sino por el Espíritu Santo levantarnos, por el Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne, por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, levantarnos para, hermano, vencer y derribar fortalezas. Toda fortaleza tiene que caer, fortalezas de pecado, fortalezas de maldad, iniquidad, todas esas fortalezas de orgullo, porque todavía hay fortalezas de orgullo, fortalezas de altivez que todavía tenemos, pero con el poder del Espíritu Santo, eso va a ser, hermano, derribado por el poder de Dios, por el poder de Dios, en el sometimiento a Dios, porque cuando hay un sometimiento a Dios real, verdadero, entonces el diablo va a huir de nosotros, los demonios van a huir y todas las cosas que puedan ser tropiezo van, hermano, a ser removidas. Todo lo que pueda ser tropiezo, todo lo que esté impidiendo o se pueda levantar para estorbar el propósito de Dios en tu vida. Pero si estás consciente de Dios y estás persuadido del Espíritu Santo y entiendes que en tu vida hay un plan y hay un designio santo, entonces usted se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús y prosigue y no mira para atrás, sino que se extiende a lo que está por delante, mirando la meta, sabiendo que esa meta es Jesucristo, porque tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar a donde el Señor nos ha puesto, hermano, esa meta, esa rayita, la cual tenemos que pasar todos. No necesariamente es, hermano, llegar primero, no necesariamente, lo importante es llegar, porque la vida cristiana no es de competencia, sino, hermano, es de saber correr y correr bien, y de resistencia, saber resistir en las pruebas, saber resistir en las tribulaciones, saber resistir, hermano, en el combate que tenemos, porque nuestra lucha no es con la carne y la sangre, sino contra espíritus, potestades, como lo citó el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, contra toda fuerza maligna. Por eso tenemos que estar revestidos de Cristo Jesús, porque esa armadura representa a Cristo en nosotros. Todo lo que es la armadura tiene esa representación, esa tipología de estar vestidos de Jesucristo, totalmente, desde la cabeza hasta los pies, tener la palabra, tener el escudo, cual tenemos que, hermano, tener ese escudo ahí
más en este tiempo donde Satanás está mandando dardos. El diablo está ahí al acecho, mandando dardos para poner cosas, hermano, incredulidades, desunidades, tantas cosas que el enemigo viene, hermano, con sutilezas y empieza el diablo a menoscabar. Por eso tenemos que ser vigilantes, así como los restauradores estaban hermano, despiertos y eran vigilantes y eran diligentes en la obra de la restauración, y con una mano, hermano, tenían la espada y con la otra mano estaban en las labores, en el trabajo. Entonces, hermano, tenemos la palabra, que es la espada de doble filo. Ya esa tenemos que, hermano, tenerla ahí presente, no despegarnos de la palabra, no despegarnos de lo que Dios nos habla ahí, porque la suma de la palabra es la verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces, hermano, la palabra es verdad, todo se suma en la verdad. Y en esa verdad nos tenemos que nosotros, hermanos, sustentar. Porque Dios quiere que nos sustentemos de la verdad, no de mentiras. Porque estamos acostumbrados a estar, hermano, en las mentiras, en los engaños, en las tinieblas. Pero el Señor nos viene, hermano, a sacar de ahí. Nos está sacando y está haciendo una obra de liberación progresiva, una liberación progresiva que Dios está haciendo, una restauración también progresiva que Dios está haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros, en el trato personal, ese trato personal que Dios tiene con nosotros, con el pueblo, con el remanente, y Dios está haciendo esa obra en lo personal, no está hablando en lo íntimo, porque cuando vamos a lo íntimo Dios nos habla, cuando vamos al secreto, Dios nos está hablando en el secreto, y Dios nos está dando el mensaje estando en el secreto, estando en la comunión con Él. Entonces no podemos, hermano, dar un mensaje si no estamos en la comunión con Él. No podemos, hermano, profetizar si no estamos en la comunión con Él. No se puede profetizar o no se puede, hermano, ministrar las cosas del Señor sin estar en esa comunión. Aunque hay quienes ministran sin estar en una comunión, como hay también quienes profetizan sin estar en una comunión con Dios. O hay quienes aconsejan y no tienen una comunión con el Señor. Entonces tenemos que, hermano, aprender ese principio de estar en el secreto. En el secreto Dios nos hace comprender sabiduría. En lo íntimo Dios nos hace conocer su pacto, nos hace conocer su verdad, nos hace conocer su palabra, pero estando en el secreto. Por eso el cristiano tiene que estar, hermano, siempre presto para estar con el Señor, siempre en la comunión. Tiene que tener esa disposición, esa santa disposición tiene que estar en un cristiano, de ir al Señor, de tener con Dios relación, porque hay cristianos que se apoyan solo, hermano, en la comunión de otros, y no debe ser así, no, porque cada uno de nosotros somos llamados a una comunión con Él. Cada uno, Dios nos está llamando a que tengamos con el Señor una intimidad y estemos en el secreto y estemos ahí relacionados con el Señor. Por eso cuando estamos relacionados con Él, no nos es desconocida su palabra, no nos es desconocido su mensaje, no nos es desconocido su santo consejo, porque estamos aprendiendo, hermano, ahí en esa relación a oírlo, y nuestros oídos se van abriendo más y se va afinando más, hermano, lo que tiene que ser afinado en nosotros, y vamos entendiendo más, hermano, la palabra, lo que Dios nos habla. Bendito sea su nombre. Hoy les invito a que abran la escritura, la palabra, en Primera de Juan, capítulo 1. Recordemos que el apóstol Juan, Dios lo usó para escribir el Evangelio, según lleva su nombre, según San Juan, pero también lo llevó el Espíritu Santo a escribir las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, como también el Apocalipsis, libro de la revelación. De Juan Dios le reveló, Dios le mostró. Y Dios lo llevó a sentar bases apostólicas para la iglesia. Porque la iglesia tiene que, hermano, levantarse en los fundamentos.
en esos fundamentos, donde la piedra angular es Cristo, donde el centro de todo es el Señor Jesucristo, y donde se levanta ahí, hermano, la iglesia, en los principios, tanto lo apostólico como lo profético. Entonces esta carta tiene un propósito, la primera carta de Juan, lo que expone acá. Entonces, él escribió para fomentar la comunión y el gozo de sus hijos espirituales, de sus discípulos, de aquellos que estaban siendo formados para el Señor, estaban siendo formados para el reino de Dios. Entonces, qué lindo porque Él vino a animar para que los que le oían y también para aquellos que iban a leer esta carta se levantaran, se gozaran y estuvieran en una comunión con el Padre, con el Hijo, pero también una comunión como hermanos, una coironía entre hermanos. Entonces, hay cosas que se tienen que cumplir, hay cosas que se tienen que llevar a cabo, referente a lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, que el gozo sea cumplido, que ese gozo sea cumplido. Eso Dios quiere en este tiempo sacar a la gente de la amargura, sacar a la gente del desencanto, de la frustración, porque Dios no quiere que la iglesia esté en amargura, Dios no quiere que la iglesia esté frustrada. Por eso Dios quiere que ese gozo sea cumplido en tu vida, hermano, hermana que me escucha. El gozo del Señor. Fíjate que el gozo del Señor es tu fortaleza y es mi fortaleza. Cuando estamos gozosos en Él, pues estamos fuertes en Cristo, fortalecidos en el Señor. Por eso si estás en este tiempo atribulado o atribulada, Dios en este tiempo te viene a impartir el gozo de Él. El óleo de la alegría que Él derrama, el óleo de Jesucristo, con el cual el Señor unge a su pueblo, con el cual Dios unge a sus hijos y a sus hijas. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces hay cosas que Dios está haciendo, va revelando. Aún esta carta revela lo que son las mismas tinieblas también, lo que es del mismo pecado. Pero también alienta esta carta que entendamos de que encontramos perdón en el Señor, de que hallamos el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo y la sangre preciosa que Él derramó por nosotros. Por eso hay cosas que tenemos que nosotros escudriñar y escudriñar. La palabra es para escudriñarla, la palabra no es para tenerla, hermano, como un libro cerrado, sino como un libro abierto, como un libro que se abre, y más ahorita que el Espíritu Santo nos está abriendo las Escrituras, nos está revelando la palabra, tanto a grandes como a pequeños. Dios les está dando revelación de la palabra. Es un libro que no podemos tener ahí de adorno, porque sucede muchas veces que la Biblia, hay casas donde la tienen como un adorno, y eso no debe ser así. La palabra es para que la escudriñemos, pero tenemos que escudriñarla diariamente, no de vez en cuando, sino diariamente. Tenemos que tener relación con el Señor Jesucristo y con esta palabra, con el libro de la palabra, que es el compendio de 66 libros escritos, lo que llamamos la Santa Biblia. Y esa la tenemos que, hermano, escudriñar todos los días, que por medio de la palabra nos va mostrando el Señor. Entonces vemos cómo el propósito de esta carta era también proteger a los creyentes de los falsos maestros, porque se levantarían falsos maestros. Inclusive en los tiempos de los apóstoles habían falsos maestros. Pero ahorita donde hay tanta apostasía, se han levantado más falsos maestros, más falsos apóstoles, más falsos profetas. Hoy en día hay mucho engaño. Eso tenemos que, hermano, no dejarnos seducir por el engaño y ser diligentes en orar, ser diligentes en tener comunión
con el Señor, porque quien nos puede, hermano, guardar y el que nos puede dar la vacuna para no, hermano, caer y para no enfermarnos espiritualmente, es Dios, es el Señor, por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Él. Entonces, tiene el propósito esta carta de mostrarnos tantas cosas y la vamos a escudriñar, vamos a ir a estudiar esta carta porque es de mucha bendición. Donde el Espíritu Santo nos vaya llevando, vamos a la palabra, porque tenemos que estar ahí ceñidos a la palabra. Ceñidos a la palabra, ahí tenemos que estar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermano, vamos a escudriñar este primer capítulo. Fíjese que Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Cristo es la palabra de vida. Porque todo lo que sale de la boca del Señor nos está dando vida. Nos está dando mucha bendición. Entonces ahí, volviendo al verso 1, lo que era desde el principio, hace eco a lo que fue desde el principio, Génesis 1, como también lo que citó el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan. Entonces en el principio, y vemos cómo eran las cosas en el principio. ¿Y qué había en el principio? Si usted va al Génesis, ve que todo era un desorden y que todo estaba vacío. Pero el Espíritu Santo se movía. Cuando el Espíritu Santo se empezó a mover sobre la faz de las aguas, lo empezó a ordenar todo. Todo empezó a ordenarse. Así que, hermanos, que cuando el Espíritu Santo llega a una vida, Dios empieza a ordenarlo todo. Porque todo tiene un principio. Por eso el Señor es el principio y el Señor es también el final de todas las cosas. El alfa, recordemos que el Señor Jesucristo se reveló allá en el Apocalipsis como el alfa y el omega. Yo soy el alfa, yo soy el omega, soy el principio, pero también yo soy el fin de todo. Entonces el Señor, cuando en el principio empieza una obra, la ha empezado contigo, la ha empezado con tu vida allá en tu casa, y Dios en su fidelidad completará esa obra. Dios es fiel para completar esa obra, para terminar esa obra. Dios no va a dejar a medias lo que ha empezado. Esa restauración se va a lograr en tu vida,
Pero tú tienes que disponerse. Nosotros como pueblo tenemos que creerle a Dios y nos tenemos que disponer a ello. Estar en la fe siempre. Si hay incredulidad, reprende todo espíritu de incredulidad. Echa fuera toda incredulidad. Porque la incredulidad no puede, hermano, persistir en tu corazón. Eso se tiene que ir. Se tiene que ir. Entonces, creer al Dios que lo ordena todo. Al Espíritu Santo que está moviendo con poder, de una forma muy sobrenatural, Dios lo está haciendo. Yo le digo, de una forma sobrenatural, el Espíritu Santo se está moviendo. Por eso todo ese desorden que ha habido, entonces Dios va a poner el orden, va a establecer el orden. Porque el reino de Dios es orden, Dios es orden, Dios es un Dios de orden. Por eso a los hijos los viene a ordenar, las casas las viene a ordenar, los ministerios Dios los va a ordenar. Todo va a ser ordenado, todo va a ser establecido en el orden de Dios, todo va a ser establecido en la voluntad de Dios, en los principios de Dios, no el de los hombres, no en el orden de los hombres, no en eso, no mi hermano, no en fundamentos de hombres, no en doctrinas de hombres, no en eso, sino en lo que es Dios, en lo que es Cristo, en el orden de Dios, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Todo se establece en ese orden, hermano. En el orden profético ya señalado por el Señor para este tiempo. Eso el Señor viene a ordenarlo todo. Lo que se desordenó, Dios lo viene a ordenar. Lo que se dañó, Dios lo viene a reparar. Lo que se cayó, Dios lo viene a levantar. Entonces Dios se complace en hacer, hermano, esa obra. Y la está haciendo para la gloria de su nombre. Entonces dice ahí en el principio, lo que era desde el principio, volviendo al verso 1, lo que hemos oído. Porque Juan lo escuchó. El apóstol Juan estuvo ahí y lo estaba oyendo, no solamente con su oído natural, sino con el oído espiritual. Por eso lo dice ahí, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Porque el apóstol Juan fue testigo ocular. No fue una visión como la tuvo el apóstol Pablo, porque Pablo sí tuvo una visión de Jesucristo, camino a Damasco, y oyó su voz. Pero aquí Juan fue testigo ocular de los hechos de Cristo. Desde los 3 años, hermano, de los 30 años empezó su ministerio y fueron 3 años, 3 años y medio de discipulado, donde todos estos siervos empezaron a caminar con el Señor. Y fueron testigos de los hechos de Cristo. Testigos de la verdad de Cristo, de la verdad. Porque así como el Señor empezó a hacer, también enseñaba. También enseñaba. Con ejemplo, Él les enseñó con su vida. Él les manifestó el testimonio a todos ellos. Entonces ellos vieron, entonces ellos fueron testigos directos de lo que era Jesucristo, de la misma gloria de Él. Que también Juan vio su gloria, vio el resplandor de la gloria, Cristo glorificado en el monte. Cuando el Señor lo llevó al monte, llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan allá al monte, y allá se transfiguró delante de ellos. Juan fue testigo también de lo que fue esa glorificación y lo que fue el resplandor de Jesucristo. Entonces fueron muchas cosas las cuales Dios le reveló al apóstol Juan, Dios le mostró, Dios le dio a ellos, hermano, hechos poderosos, contundentes, de que Él era el Cristo, de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el que venía para salvar, el que se había revelado para redimir al hombre. Entonces, también el mismo Señor se encargó de poner el consejo en ellos, de darles el mensaje, para que el mensaje también, ese mensaje siguiera siendo transmitido a las demás generaciones. Después de que el Señor Jesucristo se fue, ellos quedaron con el mensaje, ellos quedaron con la revelación de lo que era la palabra en ellos, la palabra revelada. No fue una información recibida, sino la revelación misma. Por eso Dios los capacitó para que lo pudieran entender.
Fíjese que Dios capacita al hombre para que pueda entender, porque el hombre en sí mismo está incapacitado. Entonces esto no se entiende, hermanos, si Dios no da el entendimiento. Esto no se comprende si Dios no da la comprensión. No podemos ver si Dios no nos abre los ojos. Entonces, hermano, así son las cosas en Dios y en su reino. Nadie puede ir a Él si Dios primero no lo atrae en pos de Él. Nadie, hermano, nadie, por más que lo quiera. Entonces Dios es el que elige, Dios es el que llama, Dios es el que va escogiendo, y Dios sabe a quién escoge, a quién llama. El Señor sabe a quién se le va a revelar, quiénes son los que van a ser sus instrumentos, quiénes son los que van a ser sus servidores, quiénes son los que van a ser sus mensajeros, a quienes Dios unge, a quienes Dios les da la gracia del apostolado, a otros les da la gracia de ser profetas, a otros Dios les da la gracia por ese llamamiento de ser evangelistas, pastores, maestros, y Dios mismo se va encargando de levantar sus siervos, Dios mismo. Aunque tristemente los hombres han metido mucho su mano en ello, los hombres han metido lo de los hombres, lo de su carne, lo de sus ideas, las han metido y hombres llamando hombres y hombres poniendo hombres, no siendo llamados por Dios ni puestos por Dios, sino por los hombres. Por eso lo importante cuando Dios llama, porque al que Dios llama, Dios se le va revelando. Al que Dios llama, Dios le va dando la palabra. Al que Dios llama, Dios le va mostrando cuál es el camino. Dios le va mostrando cuál es el propósito, cuál es el designio de su santa voluntad. Al que Dios llama. Porque se trata de eso, hermano. Juan fue llamado por el Señor. Y Juan siempre estaba al lado del Señor. Era un discípulo amado. Un discípulo amado. Era la gracia en la vida de Juan. Porque cuando hay gracia, pues hermano, es lo que Dios quiso otorgarle a esa vida, a ese instrumento, a esa vida que Dios escogió. Por eso tenemos que aprender a reconocer la gracia de Dios. Cuando Dios le da gracia a sus hijos o a sus hijas. Y tenemos que aprender eso, hermano. Y no ponernos envidiosos y no ponernos, hermano, en una actitud que no testifica. Porque, hermano, tenemos que tener el corazón de Dios. Porque el que tiene el corazón de Dios se alegra como Dios se alegra, se goza como Dios se goza, se complace como Dios se complace, hermano. Y está siempre así, en ese sentir, en ese sentir. Por eso es lo importante de tener ese corazón, el corazón de Dios. Lo importante. Entonces ellos, hermano, Dios les fue dando, Cristo, durante esos 3 años y medio, les impartió, les dio y derramó, hermano, sobre ellos su gracia, su palabra, y los capacitó para que fueran sus mensajeros, para que fueran sus testigos, para que anunciaran, hermano, a donde Dios les iba llevando, acerca de esta palabra tan poderosa que fue establecida ahí, hermano, que fue sembrada en tantos corazones, que fue escrita, hermano, con la sangre de Cristo, con tinta de sangre, hermano, fue escrita esta palabra para que nosotros la apreciemos, para que nosotros la valoremos, no para que la despreciemos, porque cuánta gente desprecia la palabra, cuánta gente rechaza la palabra, la menosprecia, prefiere, hermano, leer otros libros, leer otras cosas, o estar sumergidos en otras cosas, noticias, así, pero no les interesa, hermano, tener comunión con la palabra, no les interesa escudriñarla. Hay gente que le da mucha pereza escudriñar la palabra. Hay espíritus, también se mueven demonios que se levantan. Por eso hay gente que cuando va a leer la palabra le da sueño. Les agarra el sueño, ¿por qué? Porque hay demonios que se están metiendo ahí, que se oponen para que la gente no lea la palabra y para que la gente no sepa la verdad. Porque Satanás está interesado en tener a la gente engañada. Por eso es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. ¿Cuántos tiene engañados? ¿A cuántos los tiene ahí, hermano, en las tinieblas? En las mismas tinieblas. Por eso el Dios de este siglo ha traído velos y ha traído tantas cosas
para que, hermano, no conozcan la verdad. Pero cuando Jesucristo viene a una vida, entonces esa vida empieza a conocer la verdad. Esa vida empieza a salir de la mentira. Por eso la verdad nos va haciendo libres. ¿Qué nos hace libres a nosotros? El conocer la verdad. Y la verdad es el Señor y su palabra. Entonces lo sigue diciendo ahí, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Mire que ellos palparon al Señor. Mire ese privilegio, ellos palparon al Señor. Dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos tenían una comunión con el Señor, ellos tocaban al Señor, ellos estaban con Él, ellos abrazaban al Señor. Qué lindo estar uno abrazado de Cristo, qué lindo. Y ellos tenían esa comunión, ese privilegio. Y vemos aquí, porque él lo dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La hemos visto, la vida fue manifestada. Porque más que ver al Señor, más que ver su persona, vieron esa vida manifestada, esa transparencia, esa integridad, esa santidad, toda esa verdad, hermano, todo lo que manifestó Cristo, esa humildad, ese amor, esa mansedumbre, pero también esa autoridad, porque Él también ante los ojos de ellos manifestó la autoridad, y cuando tuvo que Él reprender, reprendió, y cuando tuvo que Él exhortar, exhortó, y cuando Él tuvo que confrontar, confrontó. Recordemos cómo confrontó a los fariseos, cómo confrontó a los herodianos, a los mismos saduceos, a los escribas, estas sectas que estaban en el tiempo del Señor. Pero ellos vieron la autoridad, ellos vieron, hermano, al Señor. También cuando hacía milagros, los milagros realizados por el Señor, las cosas tan poderosas que Él hacía. Y ellos vieron que el Señor no estaba buscando, hermano, la fama, ni Él estaba buscando nada de eso. No estaba buscando fama, ni dinero, ni nada de eso. Ellos entendieron que lo que el Señor vino a hacer a esta tierra era, hermano, salvar lo que estaba perdido, salvar las almas. Por eso Él lo testificó delante de ellos. He venido a salvar lo que estaba perdido. Él vino por los enfermos, Él vino a sanar los enfermos. Así como nosotros, hermanos, estamos enfermos en el alma, enfermos del corazón, y ha venido Dios a obrar la sanidad. Bendito sea su nombre. Una sanidad que Él vino a obrar en nosotros. Porque nos encontró, ¿cómo nos encontró el Señor? No sanos, sino enfermos. ¿Cómo nos encontró? Dañados. Y Dios está arreglando, Dios está haciendo una obra primorosa, Dios la está haciendo con tu vida, en lo personal, está haciendo esa obra. Bendito sea su nombre. Entonces, vemos ahí, dice que la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, porque Dios los levantó, el Señor los levantó para que testificaran acerca de Él, para que dieran el testimonio. Por eso el Señor fue ese testimonio, fue esa vida, fue ese testimonio para ellos. Ellos no pudieron, hermano, testificar otra cosa más que la verdad, porque al Señor lo vieron, hermano, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces supieron, hermano, testificar también acerca de Jesucristo, acerca de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Qué lindo cuando Dios levanta sus testigos. Qué lindo. Porque, hermano, cuando Dios levanta testigos, hermano, Dios hace una obra tan poderosa primeramente en esas vidas. Y restaura esas vidas y levanta esas vidas para que puedan también testificar. Porque Él se impartió. Mire que el Señor Jesucristo, lo de Él, lo impartió sobre ellos. Por eso esa representación del pan, esa representación cuando Él partió el pan y todos empezaron a comer de ese pan. Ese pan representaba a Cristo mismo, el verdadero pan
que descendió del cielo, Él descendió del cielo. Él se hizo hombre y Él empezó a dar ese pan a sus discípulos. Y a medida que ellos comían de ese pan, que iba entrando en ellos la misma vida de Cristo, la misma vida, el mismo poder de Cristo, hermano, como cuando, hermano, estamos nosotros comiendo este pan. ¿Qué está entrando a tu vida? La bendición. ¿Qué está entrando a tu alma? El poder de Jesucristo. El poder santificador está entrando a tu vida. A medida que tú te comes el pan, el verdadero pan. Porque, hermano, a Cristo, ese pan nos lo tenemos que comer. Y nos lo tenemos que comer diariamente. Fíjate que ellos estaban comiendo diariamente. Estos discípulos estaban comiendo diariamente. De noche y de día. Ellos estaban ahí. Al principio se les hizo difícil. Al principio. Por la dureza que había en el corazón. Por la misma carne. Pero ya Dios los fue formando. Fueron siendo, hermanos, ejercitados. Ejercitados para la piedad. Así los ejercitó el Señor. Los llevó a ese ejercicio para la piedad. Ya ellos iban siendo fortalecidos. Ya podían aguantar más. Porque así va siendo Dios. A medida que podemos aguantar más, Dios nos va dando y nos va dando más. Por eso, en ese crecimiento progresivo, en esa formación progresiva, entonces Dios nos va dando y Dios sabe lo que podemos, hermano, lo que podemos recibir y nos lo da. Lo que podemos asimilar y nos lo da. Lo que podemos entender y nos lo da. Por eso Dios lo va dando. Y más cuando hay un corazón deseoso. Cuando hay un corazón deseoso de Él se imparte más. Cuando hay un corazón hambriento por Él, entonces Él le va dando más y le va saciando y le va impartiendo. Cuando hay esa hambre, esa sed por Él. Por eso, hermano, hay lugares donde Dios se imparte más porque encuentra corazones. Corazones que sí lo quieren, corazones que sí lo anhelan. Como hay lugares donde, hermano, no hay esa impartición, no se siente esa impartición. ¿Por qué? Por la dureza misma del corazón, por la dureza de los corazones, por el mismo orgullo, por la misma altivez que hay en el corazón del ser humano, por la misma prepotencia, por la misma autosuficiencia, por toda esa autosuficiencia que a veces hay en el hombre, por el ser sabios, porque esa parte de ser sabios en la propia opinión, hermano, eso también es barrera para que Dios se pueda impartir. Se pueda impartir, hermano, y Dios pueda aún hacer milagros. Que cuántas cosas el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros en ciertas ciudades por la misma incredulidad y por la misma dureza. Por eso el Señor hizo lamento por esas ciudades. Dios hizo lamento por esos corazones, como el Señor hizo lamento por el mismo pueblo de Él, el mismo pueblo israelita, cuando Él lloró por Jerusalén, hizo lamento por Jerusalén. Recordemos cómo Él se lamentó, y Él lloró por Jerusalén. Jerusalén que mata a los profetas, que apedrea a los que le son enviados. Él lo dijo así, lo citó de esa manera. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, meter a los polluelos debajo de las alas? Que el Señor quiso, hermano, meter a su pueblo debajo de sus alas. Pero el pueblo no quiso, el pueblo estaba duro, el pueblo estaba, hermano, muy soberbio en su religión, muy soberbio, muy duro, hermano, en la misma ley, con la misma ley, en vez de tomarlo de Dios como se debe tomar en el espíritu correcto, tomaron las cosas de Dios en un espíritu incorrecto que no es de Dios, que lo llevó fue a la dureza y al mismo legalismo religioso. Por eso, hermano, ellos eran duros, ellos eran muy implacables. Y el lenguaje de la misericordia no estaba en ellos, mucho menos el del amor, mucho menos. Porque el que es religioso es duro, el que es religioso no tiene amor, el religioso, hermano, no tiene amor. Lo único que se manifiesta el religioso
Es el prejuicio, es la acusación, el señalamiento, el juzgar a los demás. El juzgar a los demás, porque el religioso no echa a ver la viga que hay en su propio ojo. Entonces, esa es la hipocresía. Entonces el Señor le dijo a los religiosos hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo para poder sacar luego la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿a dónde iba siempre el religioso? A acusar, a señalar. Pero no se miraba a sí mismo, no miraba ni tampoco sabía reconocer sus propios pecados, menos arrepentirse. Y hoy en día hay mucho cristiano religioso, mucho cristiano que, hermano, se cree más santo, que se cree mejor y que no quiere, hermano, reconocer delante de Dios sus propios errores, sus propias faltas, sus propios pecados. Por esto aquí lo cita la palabra, la misma palabra lo muestra, hermano. Porque, hermano, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo decir que no pecamos cuando pecamos? ¿Cómo decir, hermano, que no obramos mal cuando obramos mal? ¿Cómo decir que no mentimos cuando mentimos? ¿Cómo decir, hermano, que hacemos la voluntad de Dios cuando no la hacemos? Entonces tenemos que aprender a reconocer delante del Señor. Tenemos que aprender a ver delante de Dios a la luz de la palabra. Por eso el espejo, ir al espejo, la palabra es el espejo. Y ahí nos podemos ver, hermano, cuáles son nuestras manchas, cuáles son las manchas, las arrugas que tenemos, las imperfecciones que tenemos, y recurrir a Dios y confesar delante de Dios. No es una confesión, hermano, superficial, no. Tiene que ser una confesión sincera, un arrepentimiento sincero y una conversión verdadera. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en esta hora? Eso es lo que Dios está pidiendo de su pueblo, de cada hijo, de cada hija, a la cual Dios ha venido en este tiempo a hablar, porque es la palabra que el Señor nos está dando. Con la palabra misma el Señor nos redarguye, con la palabra misma el Señor nos confronta. Él está haciendo una confrontación. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Por eso bendiga el nombre del Señor. Porque si el Dios del cielo te está hablando, bendígalo. Bendígalo. Si el Dios del cielo te redarguye y el Espíritu Santo te está redarguyendo, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Nunca, hermano, vayas a enojarte con el Señor. No te enojes con el Señor. No te enojes, hermano, cuando Dios te confronta, cuando Dios te está diciendo las cosas como son. Por el contrario, bájate, humíllate, porque Dios da gracia a los humildes, mas a los altivos mira de lejos. Entonces hay que humillarnos, hay que aprender ese principio de bajarnos, de estar, hermanos, sometidos y humillados bajo la poderosa mano del Señor. Eso lo tenemos, hermano, que aplicar a nuestras vidas, en lo personal. No es que tú vayas al hermano y dígale, hermanito, humíllate, y tú sigues en una posición altiva. No. El primero que tiene que humillar eres tú. El primero que tiene que bajar eres tú. Porque nosotros a veces somos expertos en ver, hermano, los errores de los demás y no mirar nuestros propios errores, no reconocer nuestras propias faltas. Tenemos que aprender a reconocer lo nuestro. Tenemos que aprender eso, hermano, y bajarnos. Cuando, hermano, aprendemos eso y somos hacedores de la palabra, entonces también vamos a ser una autoridad en el Señor. Una autoridad. Porque autoridad no es, hermano, ir y hacer un curso y ya, hice el curso y ya soy autoridad. Un curso bíblico y ya soy un hombre de autoridad. No, la autoridad es cuando, hermano, uno empieza a vivir al Señor Jesucristo. Y empieza, hermano, a seguir sus pisadas. Porque el Señor Jesucristo nos dijo, andad como Él andó en esta tierra. Que andemos como Él anduvo en esta tierra. Entonces yo tengo que, hermano, ir a la palabra. ¿Y cómo anduvo el Señor? ¿Qué anduvo haciendo el Señor? Entonces la palabra me dice que Él anduvo haciendo el bien. ¿Qué tengo que hacer yo? El bien. El bien. La palabra me dice que Él
se anonadó, que Él se humilló, que Él como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Qué yo tengo que aprender? A humillarme. ¿Qué tengo que aprender? Muchas veces, hermano, a cerrar la boca, a no protestar, a no contender, a no defender, porque muchas veces nosotros nos defendemos y estamos siempre, hermano, en esa posición de defensa. No, ahí, cuando yo le entrego al Señor todas las cosas y le dejo todo a Dios, Dios es el que te defiende, el que nos defiende. Dios es el que lo hace. Entonces, a la luz de la verdad lo vamos, hermano, comprendiendo, a la luz de la verdad, a la luz del Señor. Por eso, ¿cuál es el sentir de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y eso es lo que tenemos que estarle diciendo al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Padre? ¿Qué es lo que quiere que yo te entregue? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿A qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que morir, Señor? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué es lo que tengo que crucificar? Y tengo que estar dispuesto a morir. Tengo que estar dispuesto a crucificar la carne. Todo lo que tenga que crucificar, lo tengo que crucificar. Entonces, si el Señor me dice, hay que morir a la rebeldía, pues esa rebeldía la tengo que crucificar. Y tengo que ir aprendiendo esos principios de la sujeción. Esos principios de la sujeción, de estar sujeto. Mire que Juan siempre estuvo sujeto. Y ellos aprendieron el principio de la sujeción. De saber sujetarse, de saber someterse. Porque tenemos herencias de pecado, herencias de rebeldía. Y que hemos vivido tanta rebeldía, hermano, que ya no podemos vivir más eso. Ya es el tiempo de morir a todo eso. Y que ya no sea más eso, porque eso es tropiezo, eso es, hermano, opuesto al testimonio, es opuesto al Señor Jesucristo. Con rebeldía no se puede testificar, con desobediencia no se puede testificar, no, mi hermano. Con amargura no se puede dar un testimonio, porque la gente se confunde. La gente se confunde. Cuando estamos nosotros siendo contrarios a Dios y a su verdad, a Cristo y a su verdad, entonces la gente cae en confusión. Por eso la iglesia está muy confundida, mucho pueblo confundido. ¿Por qué? Porque no hay un testimonio. Y la gente, cuando no hay luz, está en tinieblas. Por eso, qué lindo cuando el pueblo lo va entendiendo y se va volviendo al Señor. Porque Dios es luz. Dios es luz. Entonces, ¿qué se encuentra en Dios? Su luz. ¿Qué se encuentra en Dios? Su verdad. La misma gloria, la misma luz está en Dios. Por eso Dios me decía, lleva a mi pueblo a mí, lleva a mi pueblo a mí. Por eso el pueblo hay que llevárselo a Dios. Hay que llevárselo a Dios. Las ovejas hay que llevárselas a Dios, no a los hombres, sino a Dios. El rebaño es de Cristo. La grey es de Cristo. Entonces, hermano, lo que es de Cristo hay que llevárselo a Él. Para que el pueblo no esté, hermano, en la oscuridad, sino esté en la luz admirable. Y Cristo es la luz admirable. Yo lo tengo que entender y lo tengo que comprender. Por eso, mis hermanos, qué lindo, porque en este tiempo hay un pueblo que está siendo llevado a Cristo. Aquí no se predica, hermano, de instituciones, de organizaciones. Aquí no se predican de hombres. No, aquí se está predicando a Cristo. Aquí se está anunciando a Cristo. Aquí se está abriendo la Escritura. El Espíritu Santo está abriendo la Escritura, está abriendo la palabra día a día. La está abriendo. Entonces estamos para anunciar a Cristo. Cuando oramos, no oramos para, hermano, hablarle a los hombres. No, la oración es para hablarle al hombre. No, la oración es para hablar con Dios, para estar ahí con el Señor. Por eso eso es lo que siempre tenemos que entender, hermano. El momento en que estamos orando no es para que el hombre me escuche, sino para que Dios sea el que me escuche. Y nos dirigimos a Dios, no a los hermanos, sino a Dios. La oración es para dirigirnos al Padre. Siempre eso es lo que tenemos que hacer. Siempre, siempre. La oración es para clamar, para que intercedamos delante de Dios. Delante de Dios. Entonces, para eso es la oración, hermano. No para predicarle a los hermanos. No, la oración es para tener comunión con Dios. Tener comunicación con Dios.
y hacer peticiones y rogativas a Dios. Porque tenemos que presentar peticiones y rogativas delante del Señor. Eso el Señor nos está dando, hermano, la escuela. Es la escuela de Dios, la escuela del Espíritu. Así estamos siendo nosotros formados en esa escuela. No en las humanas, sino en las divinas. En esa escuela divina, en lo eterno, estamos siendo nosotros formados por el Señor, como pueblo maduro y pueblo entendido. No inmaduros, sino maduros. Maduros, porque Dios quiere que seamos maduros, no niños, sino maduros. Entonces toda esa niñería, Dios la va a remover, que seamos maduros y entendidos. Todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, todo para la gloria de Dios. Siempre la oración, el clamor. La oración no es para agredir a los hermanos, la oración no es para, hermano, tirarle al hermano, no, nunca hay que hacer eso, jamás. Porque entonces volveríamos las cosas de Dios que son santas, las volveríamos profanas. Entonces, lo que es santo y tenemos que ser cuidadosos siempre en ello, siempre. Y aprender, hermano, en todo, aún la palabra, todo tiene que ser limpio. A ser limpios, íntegros con las cosas del Señor. Porque ellos vieron el testimonio de la integridad en Cristo y lo aprendieron. Ellos lo aprendieron y aprendieron esa integridad y aprendieron a ser como el Señor. Y ahora esta generación, este pueblo, nosotros como pueblo, como generación de este último tiempo, lo tenemos que aprender. Día a día tenemos que irlo aprendiendo, ir aplicándolo del Dios a nosotros, aplicarlo de Cristo, su enseñanza, sus doctrinas, estar pegados a las doctrinas del Señor, irlo aprendiendo cada día, hermanos, ir creciendo. Tenemos que crecer en la gracia, tenemos que crecer en Él. Cada día tenemos que ir creciendo, hermano, y ser más entendidos, para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído. Dos cosas, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cuál era aquí el propósito también con que Juan le escribía a los hermanos? Para que ellos también tuvieran comunión. Para que tuvieran comunión. ¿Sí ve que ese era el propósito de que aquellos discípulos o aquella congregación tuviera comunión con aquellos apóstoles? Fíjense que un verdadero apóstol no está, hermano, distanciado de los hermanos. El que es verdadero apóstol, mire eso, el que es verdadero apóstol se unta de oveja, como aquel que es un verdadero pastor. Ese verdadero pastor se unta de oveja y huele a oveja, no a oficina, sino a oveja. Porque hay pastores, hermano, de oficina y hay pastores que parecen gerentes de una empresa, mas no pastores. Eso sí que lo hemos visto. Entonces Dios no quiere eso. Por eso el que es un verdadero servidor del Señor se unta de oveja. Está con las ovejas. Porque ese es el propósito. ¿Para qué Dios puso, hermano, a todos ellos? No para que se creyeran mayores o para que se creyeran, hermano, los intocables, no, sino para que estuvieran con el pueblo, aunque Dios les había dado una gracia y una autoridad. Pero era para estar con el pueblo, era para llevar el pueblo, para instruir al pueblo, para enseñarles, no solamente, hermano, con la doctrina, sino también con el testimonio de ellos. Entonces, la comunión con nosotros. Y también dice, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjese eso. Por eso tenemos que estar ahí en esa comunión. Tenemos que estar en el medio, entre el Padre y el Hijo. Ser ese sándwich, hermano, donde estamos ahí, en la mitad, el Padre y el Hijo. Y donde nos hace esa cobertura también el Espíritu Santo, donde está ahí la Trinidad, ahí está, Padre, el Hijo, también el Espíritu Santo, porque también en Corintios el apóstol Pablo decía que la comunión también sea
con el Espíritu Santo. Él habló, dijo así: el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Porque Dios quiere esa comunión con todos, con todos. Por eso Dios está llamando a una comunión. Por eso si usted no tiene una comunión con Dios, hermano, yo le digo, es tiempo de tener la comunión con Dios. Es tiempo de tener una comunión con el Señor Jesucristo. Es el tiempo de tener esa cercanía, de que tú te puedas, hermano, como Juan, tú puedas recostar su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo y tener esa comunión, tener esa cercanía ahí, cerca del Señor, no lejos del Señor, no lejos del Señor, porque cuánta gente llena de actividad, muchas actividades, y están cansados de tanto activismo y mucho cansancio, y no tienen el tiempo, hermano, ni siquiera tienen el tiempo para, hermano, tener una comunión con el Señor. No tienen el tiempo para derramar su corazón delante del Señor. Hay muchos que están así, hermano, aún que ejercen liderazgo en las iglesias, pero están llenos de mucho activismo, actividades por doquier, programación, y están, hermanos, ahí en la programación, pero no están en la comunión, no están en esa comunión. Por eso hay mucha gente seca ministrando las cosas de Dios. ¿Cuánta gente seca? ¿Cuánto profeta seco profetizando? ¿Cuánto pastor seco predicando? ¿Cuánta gente seca, hermano? ¿Cuánta gente seca sirviendo? No se les ve, hermano, que tengan una comunión. No oran, no claman. Entonces, hermano, hay gente que quiere descansar es mirando televisión, o quiere descansar es pegado a un celular, mirando cosas, matando el tiempo, y no saben que hermano, está pasando lo contrario, que el tiempo lo está matando es a ellos. Porque, hermano, no se puede perder el tiempo en cosas vanas. No se puede perder el tiempo. Hermano, Dios llamando, porque mire, Dios llama, está llamando a sus hijos, ¿a dónde? A la comunión, esa comunión verdadera con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Porque, hermano, ahí en esa comunión Dios nos habla. Eso uno va a la comunión y dice: Señor, ¿qué es lo que me vas a hablar? Por eso yo oro para que Dios me hable. Hay quienes, hermano, oran es solo para que Dios dame recursos, dame economía, dame dinero, dame para resolver. Y eso Dios lo hace, amén. Dios lo provee, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios sustentador. Pero es que la comunión, hermano, con nuestro Dios, el relacionarnos con nuestro Dios, hermano, tenemos que aprender eso, que vamos a Dios para que Dios nos hable, para que Dios nos dé la instrucción, nos dé el mandamiento, nos dé la palabra, nos ilumine, nos muestre, nos revele el Señor. Nos muestre aún la condición, porque es que, hermano, necesitamos decirle al Señor: aún muéstrame la condición, porque es que a veces estamos tan ciegos que pensamos que no, yo ya estoy bien, yo ya lo logré, ya lo alcancé. No, mi hermano, ya hay tantas cosas ocultas de nuestro corazón, tanta cosa oculta que el corazón, hermano, encubre, porque encubrimos. Hay cosas en el corazón que están ahí, cosas que, hermano, no testifican de Cristo, no testifican de Dios, cosas que son, hermano, tinieblas, pecado, maldad. Entonces, tenemos que ir al Señor: revélame, muéstrame lo que hay en mi corazón, saca a la luz lo que hay en mi corazón, No siempre, hermano, orar y decir: Señor, saca a la luz lo que hay en el corazón del hermanito, saca a la luz lo que hay en el corazón de la hermanita. No, lo que hay en mi corazón, muéstrame las intenciones ocultas, muéstrame, Señor, revélame los deseos ocultos, las motivaciones que hay en mi corazón. ¿Cuál es la motivación que hay? ¿Cuánta gente mal motivada, hermano? Que buscan a Dios es por el beneficio, una motivación mala, por un interés. A Dios no se busca por interés. ¿Cuánta predicación que lleva a la gente, hermano, a que busque a Dios por un interés?
¿Mm? ¿Cuánta predicación? Y más, lo que es el evangelio de la prosperidad, que todo apela es al dinero, al dinero. Y llevan a la gente a eso, a que busquen a Dios para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere y para que Dios los enriquezca. Hay un interés, hay una motivación que no es sana, que no es limpia, no es limpia, que no es sincero delante de Dios. Hay quienes buscan a Dios por los panes y los peces. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al mismo pueblo que comió, se sació de los panes y los peces, y después lo volvieron a buscar. Lo volvieron a buscar porque volvieron a tener hambre. Y no hambre de la palabra de Dios, sino hambre, el hambre natural, de que le llenara el estómago, de que le llenara el vientre otra vez. Y el Señor les dijo, vosotros me buscáis por los panes y los peces. Y esa no tiene que ser la motivación. Lo que nos tiene que mover a nosotros es el amor a Dios. El amor a Dios. Por eso si en el corazón no hay amor para Dios, estamos mal, estamos muy mal. Porque a Dios hay que amarlo con todo el corazón. Con todo el corazón. Lo que Dios nos llegó a citar el domingo. A Dios hay que amarlo con todo el corazón. Oye Israel, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Porque Dios merece, hermano, que lo amemos con todo el corazón. O dígame si Dios no merece que lo amemos con todo el corazón. Dígame si Dios no merece que nos entreguemos a Él con todo el corazón y con todas las fuerzas. Dígame si Dios no ha sido bueno contigo. Dígame si Dios no ha sido maravilloso contigo. Dígame si Dios no ha sido, hermano, benevolente contigo. Cuánta gracia. Medite en eso. Cuánto amor. Cuánta bondad de Dios. Porque ha sido mucha la bondad de Dios para con tu vida, para con tu casa. Por eso tenemos que ser recíprocos con Dios. Si Él me amó, yo también lo tengo que amar. Si Él se entregó, yo también me tengo que entregar. Si Él se dio, yo también me tengo que dar para Él. Él se dio por mí, entonces nosotros también nos damos por Él. No nos reservemos nada. No, mi hermano, no. No es una entrega parcial, es una entrega total. No es un amor parcial, sino es un amor total, total, total. Por eso todo lo que sea motivación contraria, todo lo que sea, hermano, una búsqueda de Dios por un interés, todo eso se tiene que ir de nuestra vida. Todo eso se tiene que ir de nuestro corazón, de nuestra mente. Y le decimos al Señor, renueva mis pensamientos, renueva mi corazón, lávame, limpia mi corazón. Lava mi corazón de motivaciones equivocadas. Lava mi corazón de todo lo que es engañoso y perjudicial. Lava mi corazón, límpialo, Señor, de todo egocentrismo, de esa mezquindad y esa egolatría. Límpianos de esa egolatría. Que Dios saque eso de nosotros. Que nos lleve Dios a lo real, que nos lleve Dios, hermano, al derecho de todas las cosas, porque en Dios hay un derecho, y Dios ama el derecho, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que simplemente yo me beneficie de Él, sino que yo lo ame, que yo lo ame, que yo lo ame, que yo me dé para Él, que me entregue. Dios no quiere eso, que solo lo busque por el beneficio, por el beneficio. ¿Mm? No, yo corro a Dios porque quiero correr a Dios para que Dios me guarde y para que la peste no me toque, para que el virus no me toque. Y simplemente es por eso. No, mi hermano. No, no. Es porque, hermano, lo amamos y es porque deseamos su comunión, es porque deseamos su relación, tener relación con Él, tener relación con Él. ¿Mm? Intimar con Él. Eso es, hermano, eso es. Y eso es lo que tiene que hacer en este tiempo el remanente, la iglesia. Por eso tenemos que meditar en el Señor.
E ir a ello, a la meditación. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Porque si estoy haciéndolo mal, ayúdame, Señor, a hacerlo bien. Endereza mi corazón, endereza mis intenciones. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios mío, porque tú vas más allá de que me den un mercadito. Tú vas más allá, Señor, de que me den una ofrenda. Tú vas más allá, Dios mío. Tú mereces más, papá. Mereces que yo te dé la vida. Mereces que yo te dé todo mi ser, mi corazón. Tú mereces que te ame, Señor. Que te ame, que me rinda a ti, que me rinda. Y tenemos que, hermano, ser conscientes. Ser conscientes. Hay quienes no están todavía conscientes. Hay quienes que la conciencia aún la tienen, hermano. Su conciencia está aún, hermano, cauterizada, sus corazones. Pero orémosle al Señor para que limpie. Oremos al Señor para que redarguya. Oremos al Señor para que enderezca lo torcido. Oremos al Señor para que, hermano, lo ordene todo. Lo ordene todo. ¿Usted lo está entendiendo? Para que lo ordene todo. Sobre todo el corazón. Sobre todo el corazón, hermano. Todo lo que esté torcido en nuestros corazones. Orémosle al Señor para que Dios todo lo enderezca, hermano. Todo, todo. Que nuestro hermano deseo sea Dios, que nuestro anhelo sea Jesucristo. Que ese sea tu anhelo diario.